Hay historias que tocan el alma, historias de personas que con un amor inmenso no pueden cumplir el sueño de ser padres biológicos. Para algunos la maternidad o paternidad es un camino natural, pero para otros pues ese deseo se ve marcado por la frustración, la incertidumbre, buscando alternativas como la adopción. El camino de la adopción está lleno de estigmas sociales. A menudo pues, escuchamos comentarios como yo conocí a alguien que adoptó y le salió fatal, o esos niños vienen con muchos problemas, pero ¿realmente estas ideas tienen un fundamento o son solo miedos de la gente? Hoy vamos a hablar de la adopción, pero de la adopción nacional en España, de esos prejuicios, de los miedos que surgen en el camino y sobre todo de cómo, más allá de todo, la adopción es una oportunidad para dar amor y formar una familia, porque estos padres tienen muchísimo amor que dar y se lo quieren ofrecer a un niño pues que lo necesita. Hoy vamos a hablar de todo esto con Vicente Molina, bienvenido, quien no solo nos va a contar cómo es el proceso de adopción en España, sino cómo él vivió este viaje de formar una familia llena de amor, valentía y muchos desafíos. Bienvenido. Bienvenido. Vicente. Qué bonita, qué emotiva la entrada. Sí, qué bonita. Te sabes, Cristina. Sí. Ya estamos todos sensibles. Sí. Estamos todos los pelos de punta. Venga, Sí, que salga lo que tenga que sacar ahora. Perdón. Sí. Muchas gracias por venir, Vicente. Sí. Nada, Qué gracias a vosotras por invitarme. De verdad que tenía muchas ganas, ¿no?, de estar con vosotras y mil gracias, ¿no?, por darme este espacio en la 5ª temporada. Hombre, por favor. Sí, nos hacía falta dar un poco de visibilidad a la adopción y además es que nos parece súper interesante que justamente sea nacional, porque normalmente escuchamos más historias, ¿no?, de internacional, así que nos apetece mucho escuchar tu historia, no solo la adopción nacional, cómo es el proceso, la formalización, que sabemos que algo nos vas a contar, pero sobre todo conocer tu historia. Sí. Fenomenal. Bueno, la adopción necesita mucha visibilidad, la verdad, porque como bien has dicho en la entrada, pues hay muchísimos mitos y muchísimos miedos y muchísimas cosas, que hay cosas ciertas. Y muchos melones, muchísimos melones. Muchos melones, entonces El es que voy a sacarlo ya. mismo, ¿no? El episodio es entero un melón. Se llama melón. No se llama adopción. El episodio entero es un melón. Entonces lo voy a sacar ya. Acabas de coger el micrófono rollo Shakira, ¿no? Así Sí, es Ya lo verdad. controlo. Parece que va a Le cantar. cogido cariño, perdóname. Ella es una Y profesional. el gesto del pelo. Total, me falta un poco de aire. Pero es que el episodio entero va a ser un melón. Entonces no puede haber una sección de melón porque es que el episodio entero Y es un una melón. cosa, y si de repente a mitad de episodio del calorcito sale de ahí un dinosaurio, un Bueno, le damos la bienvenida, te lo paso. Lo adoptamos. Parece que lo adoptamos. Parece que lo está incubando. Le he cogido cariño. Bueno, Vicente, yo quería preguntarte un poco porque, sobre todo porque hablamos mucho sobre las madres nosotras, y si nosotras decidimos ser madres, cuando nos viene este instinto de querer ser madre, ¿cuándo supiste tú que querías ser padre? Sí, a ver, se supone, ¿no?, que biológicamente los hombres no tenemos este reloj. El reloj no existe, te lo digo ya. ¿No? Bueno, yo creo, he estado leyendo y tal, y digo, los hombres, yo he leído que no lo tienen, pero yo desde luego, o sea, yo cuando conocí a mi marido, a Óscar, uno de mis objetivos era ser padre. Es más, cuando pasó un tiempo prudencial y consideré, ¿no?, pues que era el momento y que quizás le podría plantear la situación, o me acompañaba en el camino o Chao, chochín. O chao, chochín. Y es que fue así. O sea, es decir, a ti te apetece. Él estaba bastante reacio, la verdad, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, él a priori no, los niños como que no. Interesante. No le apetecía, pero bueno, fue poco a poco. Es más, nosotros, bueno, somos padres de 2 niños. El primero fue pues ultra mega deseado, exactamente igual que el segundo, pero yo era bastante más reticente con el segundo. El segundo, en cambio, fue él el que me sí, un poco mira. que vamos a por el segundo. Una vez más vamos. contagiado con esto, ahora no quiero parar, ¿no? Sí, no sé. Él totalmente, fue él el que vamos a por el segundo.
redondo. Qué guay, me encanta. Y ahora estamos, y yo quiero un tercero y él no. O sea, una cosa muy rara. Van a destiempo. Una cosa muy rara de pareja, pero bueno, ahí estamos, sí. Yo desde luego sentía esa necesidad, ¿no? De ser padre, de escuchar esa palabra, no sé, me visualizaba en infinidad de cosas, ¿no? Incluso iba en el coche y miraba en el retrovisor y me imaginaba un bebé ahí, Ay, un qué niño, bonito. un algo. O sea, lo mío era francamente Sí. patológico. No, pero... Ojo al dato que has dicho una cosa que suele ser tema de melón muchas veces, que es aquello de que encuentras al amor de tu vida, esa persona que dice, jo, me encantaría compartir mi vida contigo, pero cuando surge la famosa pregunta de, oye, el tema de hijos, ¿cómo va? Hay gente que incluso declina y dice, bueno, pues mi pareja no quiere hijos, pero yo asumo que no vamos a tener hijos, pero quiero continuar contigo. O sea, tú por lo que veo tenías clarísimo que sin hijos no ibas a continuar con Óscar. Mi objetivo era ser padre. Sí, ser padre, pero vamos, de todas. Además soy una persona muy constante, que yo tengo mis armas y que esto no fue, venga, Óscar, vamos a ello, ¿no? Fue un pico Un pala, trabajo ¿no? poco a poco. Y la Un verdad es que, peloteillo, ¿no? exacto, un enseñar el hombro. Con los gatitos. Venga. Mira qué No mona costó que mucho, bebé. no costó mucho, pobre mío, pero sí. salió, Sí. ha salido redondo. Qué guay, Qué bueno. qué guay, Oye, pero cuando- me hace mucha gracia eso, que el segundo haya sido él y tú que no lo tenías tan claro. No. Eso me hace mucha gracia. Sí, No, es no. curioso. Abrimos un segundo expediente de adopción cuando llegó Sergio, el primero. Realmente lo abrimos porque su madre, la madre de Sergio, es muy joven, o era muy joven, ahora ya no tanto, porque ya tiene 10 años Sergio, pero en aquel momento era muy joven y dijimos, ostras, si tiene otro hijo, que se críen los hermanos biológicos, que se críen juntos, ¿no? Y en Valencia, por lo menos, si no tienes un expediente abierto, no te llaman, ¿no? En el caso de que entrara en el sistema de protección un hermano biológico de Sergio, no nos hubieran llamado. Entonces abrimos un expediente simplemente por este caso. Que después no hubo hermano biológico, nunca llegó, pero desde adopciones nos llamaron y nos dijeron, oye, ¿os abrís a otra adopción o solo queréis hermano biológico de Sergio? ¿Cómo está el tema? Y bueno, y ahí fue Óscar, venga, sí, vamos. Qué bueno. Qué guay, pero eso significa que entonces la primera experiencia fue muy bonita. Sí. Sergio, la verdad es que nuestro hijo, el mayor, nos lo puso facilísimo. Qué guay. Facilísimo. O sea, es que yo decía, ¿esto es ser padre, de verdad? Sí, bueno, Esto- todos tenemos un niño trampa. O sea, Sí, es yo así. tengo un niño trampa. El primero Pues yo trampa, no. Total. Bueno, a ella le vinieron los dos a la vez. Tiene opción. Niño trampa, nada, yo tengo 2 terremotos, macho. Oye, y Vicente, una pregunta. Cuando vosotros decidisteis ser padres y empezar el proceso de adopción, me imagino que habréis tenido millones de tipos de reacciones de la gente, porque claro, de esto que hablaba al principio, ¿no? De ese estigma social que hay, bueno, ¿tuvisteis ese apoyo en vuestro entorno o...? Lógicamente nuestro entorno también estaba en esos miedos y esos mitos también estaban instaurados un poco en nuestro entorno familiar y a fecha de hoy ya no, pero por ejemplo sí que hay ya el entorno más... Menos directo. Menos directo, ¿no? Por así decirlo, exacto. Sí que siguen con estos miedos, ¿no? Estos niños, fijaros, pensároslo bien, estos niños vienen con muchos problemas. Claro. Todo esto estaba en nuestra familia, claro que sí. Fíjate que yo considero que adoptar, perdón, es el acto de generosidad más grande que hay en el mundo. Porque yo, por ejemplo, si tengo que contar lo que yo haría, yo no podría adoptar. Pero no porque no sea generosa, no me considero una persona no generosa, pero soy generosa en otros aspectos. Yo no, o sea, si yo no pudiera ser madre, por ejemplo, para mí no entraba la opción de adoptar en mi mente. ¿Sabes? Considero que es un acto de generosidad brutal. Fíjate, yo, si me permites, me hace mucha gracia que tú digas generosidad, porque yo no lo veo como un acto de generosidad. Fíjate, no sé, no es lo primero que se me viene a la cabeza, no porque la gente no sea generosa, que lo es, pero no me parece un acto de generosidad. Sí, me porque parece... es dar amor, al final es... Sí, es dar amor, no sé, pero no sé. Pero para mí es como un acto de asumir una responsabilidad tan grande
de valentía, o sea, es Sí, un cúmulo muchas de... A veces, ya no sé si es un acto de amor o no, a veces quizás sea un acto de inconsciencia total, no sé dónde está el hilo, pero, adoptar es complejo, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dicen que adoptar es vincularse al hijo de otros. Y Guau. realmente es eso, ¿no? Adoptar es vincularse al hijo de otros. Y no es sencillo. Y adoptar es criar mientras estás sanando unas heridas, ¿no? Porque tus hijos tienen su familia biológica y hay que convivir con ellos y hay que hablarles y hay que tratarlos y hay que explicarles el por qué no están viviendo con su familia biológica. Y esto, claro, con 3, 4 años... Bueno, lo puedes hacer a modo cuento, pero ya con 10 que tiene el mayor, ya entramos en una serie de conversaciones que como madres biológicas que sois vosotras no os vais a ver jamás, ¿no? Claro. Entonces, situaciones, pues eso, preguntas Complicadas. que te pellizcan el alma, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Y por qué no puedo estar yo con mi madre, ¿no? Y dices, Claro, ¿cómo "Ostras". contestas a eso a un niño que lo Exacto. llega a entender sin hacerle daño, que lo más serio, porque hasta que evidentemente no es lo mismo Exacto. explicarle a alguien con 4 que con 10, que con 15, que con 20, Claro. tú a medida que vas creciendo vas entendiendo cosas. Exacto. Pero enfrentar eso debe de ser complicadísimo. Claro, es ¿Esa conversación complejo, ustedes ¿no? la temen o si ya la has tenido la temían? ¿Sabes lo que pasa? Que en nuestro caso hemos naturalizado tanto la adopción, ¿no? Desde el principio. Que desde el principio, yo recuerdo con 2, 3 años decíamos en casa, ¿quién está adoptado? Y levantaban el bracito. No te creo. Sí. Para que naturalizaran esa pregunta, esa palabra. Esa palabra la tenían que Que integrar. no se convierta en un Sí, tema es tabú. verdad. ¿no? Exacto. Y que el día de mañana, si se lo iban a decir o lo iban a escuchar quizás de forma peyorativa en Sí. el colegio, que ellos pues tengan las herramientas. Pues digo, Sí, sí, soy ¿qué adoptado pasa? y ¿Qué pero problema lo tiene? tienen tan Claro. integrado. Entonces, es un poco, claro, llega un momento que ser adoptado lleva mucho detrás, ¿no? Lleva pues un desgarro, lleva una separación, lleva una ruptura y todo eso hay que ir integrándolo. Entonces, no es una conversación como tal, es un proceso, son muchas conversaciones. Porque, Vicente, o sea, volviendo un poco atrás a ese momento antes de que os den a vuestro peque mayor, ¿habéis tenido miedo a la mochila que podían traer ellos de sus traumas o Sí, claro. miedo de cómo afrontar eso? Si hubierais sido capaces o sea, habéis sido capaces obviamente, pero si pensabais seré capaz de afrontar los traumas o los problemas que puedan traer ellos. O sea, cuando adoptas, realmente la visión que había hasta ahora, hasta que nosotros quizás empezamos en redes, a mí lo que me llegaba era todo muy edulcorado, muy bonito, un flechazo, pero realmente nosotros sí que hablamos de todos esos miedos que se te... Yo por lo menos sí que me planteaba, ¿le querré? Claro. ¿Me querrá como padre? Claro. Sí. Yo qué sé, verá esa figura de referencia que tiene que tener, yo qué sé, todo esto, sabré hacerlo, sabré estar a la altura, miedo a estas conversaciones que tú decías que después se naturalizan, pero es que hay muchas veces que tenemos que tragar saliva. Por ejemplo, nuestros hijos cuando llegaron a nosotros éramos su tercera familia con 1 año y medio. Mi niño. Familia biológica, familia de acogida y familia adoptiva. Entonces nosotros, para que ellos entendieran toda su historia de vida, nosotros vamos a la familia de acogida, pues aquí estuvisteis, ¿no? Mantenemos el contacto, ¿no? Y la familia de acogida es una familia de acogida activa, ¿no? Que a fecha de hoy tiene niños aún. Entonces, pues una de las visitas sí que, fíjate, pues esta nena que tenemos mañana vuelve con su madre biológica, ¿no? Porque el sistema de protección es así, ¿no? El objetivo principal es que vuelvan con la familia biológica y así debería de ser. En el caso de mis hijos, pues no tuvieron esa suerte. Entonces... Pero perdona, perdona mi ignorancia, pero ¿eso te puede pasar a ti?
¿O ya no? Ya no, una vez porque- llegan a adopción Claro. es porque ya esa posibilidad no existe. se ha Solamente si agotado. es familia de acogida. Eso sí, claro. Si es familia de acogida, sí. Sí, familia de acogida, estás acogiendo a un niño Sí, sí. o una niña temporalmente hasta que la situación familiar biológica Se pueda resolver se o no, pueda para ver si resolver o- puede retornar a su origen. Pero en este caso, a vosotros no os puede pasar que ella, su familia biológica, No. lo reclame. A fecha de hoy no. Vale. A fecha de hoy Porque no. ¿cuánto tiempo están intentando adaptarlo? O sea, ¿cuánto tiempo están en una casa de acogida intentando que la familia biológica, bueno, pues Depende de la Del situación caso, ¿no? y de cada caso en concreto. Es decir, tú como madre biológica te retiran a tu hijo, a tus hijos, entran en el sistema de protección y te dan un tiempo prudencial, el que consideren, dependiendo de las circunstancias tuyas, para que recompongas, ¿no?, un poco aquello que te ha privado de tus hijos. Sí. Si tú, bueno, estás por la labor y lo llevas a cabo, hay un plan, lo sigues, Sí. en fin, pues esto se puede alargar más o menos, pero O sea, que son tiempos totalmente personalizados, en Sí, función de la exacto. familia De en la cuestión, de la circunstancia, mamá, la del gravedad, papá. Exacto. del- Llega un momento que si ven que tú no estás haciendo nada por la labor, pues se proponen tus hijos adopción. Y la situación en concreto que estaba narrando anteriormente es esta, ¿no? Mis hijos estaban conociendo en ese momento una niña que volvía con su madre biológica, claro. Todo aquello, sobre todo mi hijo el mayor, de vuelta a casa en el coche, y yo porque no tuve esa oportunidad, ¿no? Y cómo no vas a tragar saliva ante eso, te pellizca el alma, te duele. Joder, Vicente, yo te tengo que decir que para mí eso es, por tu parte, un trabajazo de no Mental. sentir, o sea, no sentirlo, sino gestionarte esa sensación de rechazo en esos momentos o de tener el miedo ese, porque yo te voy a decir una cosa, yo siempre quise adoptar, siempre, y uno de mis miedos más grandes era el yo no saber gestionar ese rechazo con ese deseo suyo, que lo va a tener siempre porque es súper normal, de querer conectar con su familia biológica. Es que nosotros no estamos sustituyéndolos. Lo sé, Somos un pero al final, eslabón más. pero al final es un trabajo que tú te tienes que hacer. Es que para mí es que cómo no van a sentir eso por su madre. Es que estuvieron 9 meses dentro de su barriga. Claro. Es que se A mí esta separaron al nacer. a mí esta Y está sensación- demostradísimo que esto un bebé lo echa de menos. ¿Cómo no Claro, la van a claro, echar de claro. menos? Ha te tenido cuentan todos el- sus perdón. momentos de apego, sus momentos, bueno, no apego, pero entiéndeme como efectivamente lo que tú dices, esa gestación y no sé cuántos meses hasta que les llevaron a una casa de acogida, Mis ¿no? hijos, ambos, fueron separados de sus madres nada más nacer. Nada más nacer. En el mismo hospital. Ajá. Eso deja un impacto emocional en sus cerebros, y está demostradísimo, no lo digo yo, que a fecha de hoy aún persiste. Aparte, desde ese momento se fueron a una familia de acogida, estuvieron 1 año. Claro. Después de ese año fueron separados de su familia de acogida. Para ellos era su familia, ellos no entienden Claro, de entiendo. temporalidades, Sí, ni de sí. recursos, ni de... Y después aparecimos nosotros. Para ellos, ese sentimiento de abandono lo tienen abandono. presente a fecha de hoy. O sea, yo no puedo llegar tarde al colegio porque mis hijos entran en pánico. Ay, ay, Claro, ay. mis niños. ¿Y si estos han llegado hasta aquí? Sí. Es que ¿cómo le haces entender Y ahora siempre que viven con nosotros el vamos miedo? a estar para siempre? Ese para siempre, para Sí. ellos no existe. No existe. Claro, Vicente, claro. ¿y cómo construyes tú tu...? Porque ahora según te escucho me fascina oírte porque claro, tú tienes que tener ahí un cerebro amueblado, a nivel emocional tienes Claro. que tener tanta entereza que como tú bien decías antes, son niños que sanan contigo, pero que tú a su vez aprendes, que a su vez tú también estás aprendiendo de ellos de ti. O sea, si quiero decir que si para nosotras como madres, ser madres es complicado, porque incluso nosotras como madres biológicas, nos planteamos, jolín, lo estaré haciendo bien, mi hijo me querrá, o sea, son dudas que tenemos, ¿no? Sí. Me imagino tú todavía más exacerbado ese sentimiento, ¿no? Yo
Yo creo, o por lo menos en nuestro caso, y si no es un caso general, debería de serlo. A los padres adoptivos se nos tiene que desarrollar, en nuestro caso se nos ha desarrollado un sexto sentido, ¿no? Y deducimos cuándo tienen miedo, cuándo están exagerando, cuándo no quieren meter la pata para no fallarnos. Sí. ¿Sabes? Porque mi hijo el nervioso. mayor a fecha de hoy pide permiso para ir al baño y lleva 9 años con nosotros. Papá, ¿puedo ir al baño? Por favor, estás en tu casa. Esto es porque no quiere fallarnos. Claro. O está en la plaza, ¿me puedo sentar en el suelo? Cariño, ¿están todos tus amigos? Tú, claro que sí. ¿Y si se mancha y le abandonamos? Sí, sí, te entiendo Entonces, perfectamente. hemos agudizado este sentido de decir, ya tienes bastante con ser niño y con todo, llevar todo lo que llevas como para preocuparte si yo te voy a abandonar, cariño, vas a estar para siempre. Y les reconforta, a fecha, es que les reconforta, vamos a estar juntos para siempre. Y esto es una frase que puede parecer muy ñoña, pero para ellos es vital. No, A mí, no es Vicente, vital. escucharte se me está Sí. poniendo un nudo en la emociona garganta. de verdad. De verdad, se me está partiendo el alma imagínate, de escucharte a ti como padre lo que estás escuchando de tu hijo. Entonces, a mí no me quiero imaginar a ti esas situaciones. O sea, claro, ese momento de duda de tu hijo, ¿no? De cómo puedes dudar, pues, no sé, yo voy a estar aquí para siempre, ¿no? Pero entiendo su miedo, por supuesto. Es terror. Ellos, y hay músicas, olores, cosas. Yo recuerdo, lo conté en alguna ocasión, se montaron en un autobús para irse a una excursión del colegio y... Mira, que me emociona muchísimo escuchar tu historia. Sí. Oh, Me parece pues brutal gracias. esos niños, o sea, lo que han pasado. Sí. O sea, me imagino, quizás a lo mejor me pongo en el lugar de mis hijos, ¿no? Si a mí me pasara eso y, no sé, Sí. parte el alma. Jo. Pues... Qué horror. Perdón, Porque- en este episodio yo tenía que llorar. No, pero sí es verdad. Yo de verdad, yo sé que tú antes dijiste que obviamente, ¿no? Que tu papel no es sustituir y que obviamente van a necesitar a la madre. Está súper... Sí, yo entiendo la teoría que tú me dices, pero es un trabajo emocional, Vicente. Al final, o sea, te quiero decir, tú al final creas un apego con ellos y tú tienes un rol paternal, ¿sabes? Y tú tienes un rol importante que es, al final ese es un rol parecido sino el mismo, ¿sabes? Entonces, aunque sea de lógica, sí, por supuesto, obviamente van a necesitar a su madre, es un trabajo y yo de verdad que te admiro por No ello. te quites mérito. Sí. A ver, de todas formas hay mucha gente que dice, es que claro, en vuestro caso como no hay madre, porque somos 2 papás, no hay madre, es muy fácil, ¿no? Claro, su madre biológica, no, pero es que también tiene su padre biológico. Claro. Claro. Mis padres, o sea, mis hijos tienen 3 padres, 2 adoptivos y 1 biológico. Claro. Y esto es así. Y Sí. el trabajo, pues no sé, para mí es tan mi día a día que... Ya. Claro, pero me parece, no me lo parece sé. que no sé en qué momento lo hiciste, no sé si fue un trabajo que tú te hiciste previo, que sería creo una pregunta, o sea, ¿fue un trabajo que tú te colocaste en ese sitio, lo tenías claro desde el principio o lo has ido trabajando poco a poco? Ha sido gradual, Sí. ha sido gradual. Ciertamente ha sido gradual. Es más, en alguna ocasión, al principio, bueno, los profesionales que cuando llega un niño en adopción te visitan en casa y tal, ¿no? Y te aconsejan porque estás muy perdido, sobre todo con el mayor. Nos aconsejaban mucho decirle la señora de la barriga a su madre, ¿no? Y a mí aquello no madre me mía. gustaba nada. dices? Llamar la señora de la señora barriga. Me quedo loca. Qué concepto más feo. Pero claro, eran las profesionales, padres primerizos en el mundo de la adopción, pues madre de la barriga. Y yo discutía un poco, ¿no?, con esta profesional diciendo, pero es que no puede ser, es su madre, ¿por qué me estáis recomendando que digamos la señora de la barriga? Sí, para no confundir. Pero es que vamos a confundir te si salía somos 2 hacerlo padres. así, claro. A mí no me nacía, pero seguí un poco esa línea. Esa recomendación. Exacto, durante poco tiempo, un par de años, No, ojo. al menos tú. Hasta que un día por la noche estábamos en el sofá, pues, y mi hijo el mayor, Sergio, tendría 4 años o algo así, y él, pues claro, esa cabecita estaría pensando más de la cuenta y me dijo, papá, la señora de la barriga no es mi madre. Y A tocabos. y, Claro. Los niños son muy inteligentes. Claro, Sí. o sea,
que un tortazo de realidad, un niño de 4 años Claro. les estaba dando a todos Sí. los adultos. Hombre. Y por supuesto que era su madre, ya lo creo que es su madre. Y bueno, a fecha de hoy, él ha fuerte. podido ver fotos de su madre. Quiero decir, su madre... Es que no hay ningún cuento, ningún libro que hablen de la señora de la barriga, hablan de los padres, de las madres, entonces no se le puede engañar a un niño, ¿no? Diciéndole la señora de la barriga, ¿qué es eso? No Ay, lo va a además, entender. Qué frío, o sea, me parece una frío. frialdad. O sea, que te quiero decir que incluso, aunque ustedes sean una pareja homosexual y sean 2 padres y sea una madre, pero en el caso de que fuera una pareja heterosexual, o sea, bueno, pues lo que tú acabas de decir, tus hijos tienen 3 padres, pues tienes 2 madres. Pero Exacto. no es la señora de la barriga, es que tienen no, 2 no, madres. No, totalmente. Y eso que tú dices, Que ha sido un naturalizarlo. aprendizaje. Mira, a mí, por supuesto, salvando las diferencias, pero yo fui abandonada por mi padre cuando yo tenía casi 2 años. Entonces, claro, a mí este miedo al abandono, en cierta medida lo he tenido. Salvando las diferencias, por favor, con tus hijos. Nada que ver. Sí, no, Sí, pero claro. Pero yo- desconfía, por supuesto. Pero has ¿no? sufrido un Pero lo abandono. has Pero he sufrido, sufrido un abandono Cris. y es verdad que lo he tenido muy cubierto por mi madre y mis hermanas, que he tenido 2 hermanas, y entonces han cubierto pues esa herida emocional, ¿no? Y no me he sentido, pues, para nada, por supuesto, pensando que en el cole no me iban a recoger nadie, ¿no? O sea, pero sí que pienso en la valentía de mi madre y la gestión emocional que ha tenido que tener con todas mis preguntas. De hecho, este fin de semana he estado con mi madre y lo hemos hablado casualmente, cosa que siempre se corre un estúpido velo, como decimos, pero lo hemos hablado y me acuerdo que mi madre me decía, jo, Cris, sabes que a mí me preguntabas muchísimo por tu padre de pequeña. Y yo, así, mamá, claro, yo no me acuerdo. Me dice, sí, me preguntabas un montón y yo siempre te decía, ahí está, en el avión. Ya vendrá, es que está trabajando mucho. Y entonces yo me he quedado con la imagen durante mucho tiempo. Yo veía aviones y siempre creía que mi padre estaba ahí. Siempre. Qué fuerte, Cris. No se me quedó, fíjate, como... O sea, por supuesto la herida está ahí, ¿no? Pero que de una manera, no sé si... Todavía esto no lo he hablado en terapia, fíjate. Pero no sé si de Mira por alguna dónde. forma este avión para mí era como una especie de esperanza. Hasta que ya fui un poco más madura y entendí un poco la realidad de lo que estaba pasando, ¿no? Que mi madre no se vio, yo creo, como en esa tesitura de contarme un poco la verdad tan pequeña. Entonces yo no sé hasta qué punto eso, ¿tú cómo lo ves? ¿Es acertado o no? No es acertado. A los niños hay que decirles la verdad completamente en función de sus palabras. O sea, en función de la edad que ellos tengan, tú utilizas unas palabras o no. Yo, por ejemplo, siempre les digo que los adultos no sabemos hacerlo todo, porque para ellos los adultos somos guau, Pues ¿no? qué importante es eso. Qué importante, Los sí. adultos no sabemos hacerlo todo y en el caso de sus padres no sabían cuidarles. Y yo siempre, para no señalarlos y para no ponerlos, ellos son malos y yo buenos, jamás lo haría. Yo, por ejemplo, siempre digo, yo no sé hacer paellas, ¿no? En Valencia, digo, yo no sé hacer paellas, pero sé cuidarte y seguramente tus padres biológicos sí saben hacer paellas, pero no sabían cuidarte, ¿no? Para equilibrar esto, ¿no? Ellos son malos y yo buenos, no. Aquí los Qué adultos bonito. no todos sabemos hacerlo todo. Qué bonito. Y ellos no sabían cuidarte. ¿Y cómo que no sabían cuidarme? Pues tú necesitas ir al médico, tú necesitas una alimentación, tú necesitas Amor. unos mínimos básicos que hay adultos que no saben llevarlos a Porque cabo. tú conoces la historia de los padres cuando tú adoptas a tu hijo. Sí, sí. Que te la dicen, ¿no? Te cuentan la historia del por qué, ¿no? ¿Por Qué qué Esto no importante están? eso, qué importante. es importantísimo porque es su Para tú historia y saber. después trasladársela a ellos, porque les Exactamente. pertenece a Sí, ellos. su historia ¿no? de vida, su Total. origen. Y después, claro, ese momento también dices, wow, ¿no? Conocer el por qué tu hijo está tutelado, ¿no? Aunque en ese momento tú no lo sientes tu hijo. ¿Te has llegado a poner en la piel de la otra persona, de la madre biológica o el padre biológico? supuesto. ¿Y has entendido el motivo por qué ese niño está en... Por supuesto, o sea, es que... o has juzgado? O sea, no, en plan, jamás, jamás,
Jamás lo juzgaré, es que no podemos. Desgraciadamente, la mayoría de casos, no quiero concretar con las madres biológicas de mis hijos, pero son víctimas de pues esto, de un montón de su propio contexto. Yo creo que por defecto nadie busca. Por favor, o sea, no, es claro. algo que te da la vida obviamente. y te ves en esa tesitura y es lo que hay. Exacto, Sí. exacto, y son víctimas, Hay que partir pues de esa eso, base. quizás de drogas o de familias, bueno, pues están repitiendo en la mayoría de casos patrones, sí. y son situaciones pues Complejas. que la vida les ha llevado a eso, Sí. y jamás, por supuesto, Pero juzgaría. Qué son sus bueno madres, eso qué va. que comentas tú de, según te escucho, me toca la fibra también, porque muchas veces tratamos a los niños como si fueran tontos, ¿no? Es como si un niño no se entera. Como si como si... Y que es que los niños son tan listos, joder, es que no somos conscientes que tienen una inteligencia emocional y una capacidad de darse cuenta y de absorber lo que hay a su alrededor. ¿Cuántas veces estamos hablando y decimos, el niño está ahí jugando, no se entera, se está coscando de todo? O sea, mis hijos oyen, como digo yo, el oído selectivo, de que oyen lo que quieren oír. Cuando les llamo 40 veces no me hacen ni puto caso, pero cuando no quiero que escuchen algo lo oyen a la primera, ¿no? Y eso lo traslado a estas conversaciones de familias cuando son pues temas tabú, ¿no? En el que tú como niño te estás coscando de todo, y si tú no tienes unos padres o una madre que sea honesta contigo o que te diga cosas sensatas, te diga la verdad, a la larga eso te puede generar malestar, ¿no? Entonces, por tu parte, que lo gestiones de esta manera me parece una fantasía, porque encima es como el sumum de cosas que pueden pasarle a un niño si tú no eres honesto con él, ¿no? Por ejemplo, eso que tú decías antes de que use alguien la palabra despectiva de el adoptado en el cole, los niños suelen ser bastante crueles. Claro. Tú ya le estás dando a tu hijo unas herramientas emocionales que el tipo va al colegio con un escudo como si fuera de Marvel. Y eso es maravilloso, porque, por ejemplo, en mi caso, mis padres se separaron cuando yo tenía 9 meses y yo a mi madre le perdí la pista durante muchísimos años. Y desgraciadamente, por el contexto, y no me quiero emocionar, no se gestionó de la mejor manera, ¿vale? Pero si yo hubiese tenido la oportunidad de decir, mira, esto es así porque es de la otra forma, muchas cosas en el día de mañana las hubiese gestionado de otra manera. Y yo creo que esto es como una enseñanza que nos esté escuchando, extrapolable a situaciones de cualquier familia, ¿no? Hay que ser honestos con nuestros hijos. Totalmente. Hay que decirles la verdad de las cosas, enfocado en el momento vital del niño, en la edad que tiene. Ellos son capaces de comprender las cosas, de la entenderlas. forma de contárselo. Porque luego es curioso, tú siempre tiendes a buscar explicaciones, buscas tu origen, buscas el porqué de las cosas. Totalmente. Y muchas veces preguntas inocentemente a ver si rompes ese bloqueo, ese tema tabú, y voy a preguntar a ver qué pasa. Oye, ¿y mi madre? Y nadie te responde, y lo vuelves a intentar pasar un tiempo. Entonces, que tú y tu marido hayan hecho eso es maravilla. Después también surge en esto el conflicto de lealtades, es decir, que el día de mañana mis hijos que no tengan ningún problema en preguntarnos por su familia biológica, pensando que eso nos va a dañar, ¿sabes? Exacto. Este conflicto de, ostras, si les pregunto por mi madre biológica van a pensar que no les quiero. Claro, que no soy leal. Que nos olvidemos, por supuesto, completamente de esto. Y otra, esta normalización, ¿no?, que tenemos en mi casa y espero que en muchas casas más de familias adoptivas, es una lucha, como he dicho antes, ¿no?, a nivel de crianza, reparadora, y después a nivel social, que te vas al médico y el médico, de las primeras preguntas que te hacen es antecedentes, ¿alguna enfermedad biológica? Y dices, no, pues mira, lo desconozco porque es adoptado. Y nos hemos encontrado con respuestas, francamente, de verdad, de juzgado de guardia. Médicos que han dicho, uy, lo dices con tanta naturalidad, antes estas cosas se escondían delante de mi hijo. ¿Qué me dices? Sí. Y dices, es que qué poca empatía, qué poca sensibilidad y qué horror, ¿no? Entonces yo mirar a mi hijo y hacerle...
casa. Mi casa es la- Está tan un mal pediatra. Claro, naturalizar que nos tenemos que esconder nosotros de que, ¿no? Un poco porque Sí, nos en plan, tenemos que... está chalado de la el médico está Exacto, fatal, el médico está exacto. fatal. Bueno, es que O- todavía hay o- muchas familias, antes no había muchas familias que no les contaban a sus hijos que eran adoptados y se enteraban muchos años más Así tarde. que fuerte, ¿verdad? De ahí sale el mito de que los niños y las niñas adoptadas, esta es mi teoría, tienen conductas disruptivas, ¿no? Que por esto de, fíjate que los niños adoptados, ¿por qué? Porque, o sea, ¿cómo te quedarías tú, cómo reaccionarías tú si te enteras que eres adoptado cuando vas a solicitar el Certificado de certificado nacimiento. para Claro. casarte Exacto. con 25 Sí, años? de 30 años ¿Cómo te te das cuenta quedas? que todo... La lías parda, ¿no? Sí. O sea, mi vida es una mentira. Sí, totalmente. Y con razón. ¿Y por qué lo ocultan? ¿Hay algo malo en ello? Entonces de ahí viene, claro. ¿Y por qué? He vivido una mentira, todos lo sé, menos Sí. yo. Sí. Esto es un fracaso Total, absoluto. total. ¿Cómo no vas a tener una conducta disruptiva en ese momento? O que te enteres por un compañero de clase en el instituto con 15 años, en plena adolescencia, mátame. Sí. ¿Cómo no vas a tener una conducta disruptiva? Por eso es naturalizar y naturalizar De hecho, lo más... Hay un episodio Me de parece- Friends, hay un episodio de sí. Friends que Chandler Mira. se le escapa, mira. O sea, ves que ese episodio que a Chandler se le escapa. Va a ver como es que verdad. Mónica no puede Es quedarse verdad, porque embarazada y dice- dice, ¿cómo llevas eso de ser adoptado? ¿Cómo? ¿Que soy adoptado? Sí. ¿Cómo? No sabía, no sé qué. Y ¿sabes? El niño se entera con 15 años, con 13, que... No, tenía como 10, 11 años y dice, no, tus padres nos van a contar toda la historia de cómo fuiste adoptado. Y el niño se queda como, ¿cómo? sí. ¿Sabes? Claro. Y llega el salón y dice, Mónica, vámonos que... Sí. ¿sabes? Pero es que a fecha de hoy se sigue utilizando como algo despectivo, como Sí, algo sí, de sí, sí. ofensa. Como que algo Sí. que haya que ocultar. Sí, perdona, yo recuerdo- Ay, eres adoptada. No sé, hay Pues lo unas que te voy a tartas. decir yo recuerdo cuando yo era pequeña y era niña y yo le decía a mi hermano pequeño, tú eres adoptado, ¿sabes? Y se Porque rabiaba. esa Le broma- daba. se decía, claro, y era algo malo, se decía como Sí, algo sí. malo. Había un estigma súper claro, ¿sabes? Esa es muy típica broma Sí. de hermanos. Es muy típica broma de hermanos Sí. porque se veía como tenía una connotación negativa. Claro. Total. Hay unas tartas que yo he visto por ahí y que dice, felicidades, te quiero aunque te encontré en la calle y sale un ¿No? contenedor. Sí. Y dices, ¿En serio? ¿cómo? Sí, sí, sí. Horroroso. Sí, sí. Entonces, Sí, sí. este tipo de cosas Bueno, aún estas tienen cosas, un halo. no, creo que en todas las familias nos han dicho eso, Sí, de entre yo te voy a hermanos, lo que decir, tú digo, dices. yo me asombro tanto, yo se lo he te- escuchado. o sea. venga, anda ya, niño. Sí. Sobre todo de los mayores a los pequeños, ¿no? De, Sí. oye, que te encontré en un contenedor, anda, que tú te encontré en un contenedor. Una cosa, Vicente, hemos hablado antes que... No, espérate, es que yo le quiero decir una cosa, perdón, te voy a interrumpir. Sorry. Bueno, he empezado yo ya. Perdón, no, es que le iba a ¿En decir. qué momento no, de la vida? Espérate, no, porque Espera, Ya desde que se trae el melón, se acapara, Sí, ¿sabes? sí, perdón, Y ya llevo sé un que ya rato con el callada. derecho de... Llevo un rato callada. No, pero simplemente quería hacer hincapié en que me parece tan importante que lo de la honestidad con los niños, decirles la verdad, Sí. precisamente por esa herida de abandono y ese necesitan confiar en alguien. Exacto. Y me parece una base tan importante que tú les Exacto. cuentes las cosas porque Sí. ellos van a saber siempre que tú les vas a decir la verdad. Exacto. Y me parece Bueno, sí, lo más impresionante. importante de la relación. Sí, O sea, por supuesto. Es la cosa más importante de empezar una relación. Sí. O sea, que Sí, sentirte sí, con sí, sí, confianza de totalmente. saber que esta persona no me va a engañar o no me está diciendo siempre la verdad. Sí, así que yo, o Pero sea, de verdad, chapo. eso es sota, caballo y rey en mi casa. Es decir, si yo les digo, en un rato te compro chuches, y seguro, ¿cuándo te he mentido? Y lo puedo decir claramente. O sea, jamás Pero yo soy igual. me puedo Soy igual. me voy a permitir mentirle porque no quiero generarles desconfianza. Pero es que no es fácil. Y te lo digo, No, te que digo va, que que no va. es fácil lo de contarles siempre la verdad a los niños porque algo tan... Y me voy a ir un poco al extremo, pero yo he tenido varios fallecimientos en mi familia recientemente y simplemente el hecho, por ejemplo, de algo tan complejo como la muerte, yo a mis hijos no les miento. Te estoy hablando de mi hijo que tiene 5 años a cumplir ahora. Cuando me dice, ¿dónde está? ¿Dónde está, abuelo? ¿Dónde está? No. Y yo le digo, no lo sé. Porque no lo sé. No te voy a mentir. ¿Sabes? No me voy a inventar una historia. Yo no lo sé. Y sé que lo que le estoy diciendo es difícil de gestionar, pero para eso estoy yo, para acompañarte en esa gestión tan complicada. Pero
digo que chapó por tu parte, Sí. porque es muy complicado Es muy eso de complicado. decirle a los niños siempre la verdad. Es muy difícil de De hacer. hecho, a mí me ha marcado bastante el que mi madre no me contara la verdad durante muchos años, porque yo ya cuando empecé a entender un poco más, ella seguía, ¿no? Con esto de, pero porque, bueno, pues por ella con su intención de no querer hacerme daño, de que a lo mejor pensaba que todavía no lo iba a entender, ¿no? Y entonces yo recuerdo que a mí empezaba a no encajarme la historia, ¿sabes? Ya era como, mira, ya. Entonces a mí Claro. eso me ha hecho, fíjate, no preguntar. Ya no preguntar. Claro. Y de hecho me he dado cuenta ya mayor, fíjate, que sé muy poco de la historia de mi padre, que sé muy poco de todo el proceso, porque claro, como me abandonó, imagínate los años de juicio para una manutención, ¿no? Para reclamar esa manutención que nunca llegó. Entonces, claro, yo ya dejé de preocuparme y cuando me casé, me acuerdo que mi marido me preguntaba un montón de cosas y no las sabía. Y me decía, pero Cris, hija, ¿tú no te has interesado por esto? Me quedaba como, pues la verdad es que no sé. Y no sé por qué no me he interesado y no sé por qué no he preguntado. Pero tú misma también has dicho anteriormente, este fin de semana he estado con mi madre y por fin hemos podido hablar, ¿no? Como Sí. que es un tema que se ha evitado, ¿no? E incluso a fecha de hoy, esta mentira que te hicieron, yo me imagino que ves un avión y aún te conecta Y con aún tu me padre. conecta, sí. Son Hombre, a los daños veces colaterales. probablemente tu madre lo hacía para Eso iba a decir. protegerte por de supuesto. semejante Sí, caos. sí, Ella por en su supuesto. foro interno entendía que era la forma de defenderte de cómo le explico a mi hija que su padre se ha ido y aquí estamos de esta manera y de esta guisa. Y pues la pobre mujer no tenía lo que siempre hablamos, otras herramientas que a lo mejor Exacto. Vicente tiene y pone Sí. en marcha No, ese pero imagínate protocolo. que esa mujer sufre de abandono. Claro. Imagínate ella, gestionar sus propias Claro, emociones eso como para luego mujer, contarte a como ti, madre, cómo contarte a y ti. encima verte a ti obvio. como Claro, tu hija madre y bueno, pues, también fue abandonada. Exacto, Claro. exacto. Oye, y entrando ya un poco en el proceso de adopción, a mí, aparte de que nos puedas contar un poco cómo es ese llegar a tener ese certificado de idoneidad, que para los que no sepan lo que es, bueno, pues es ese certificado, ¿no? Que te da la idoneidad de que de que puedes ser un padre, ¿no? Entonces, sé que es un proceso largo, de formación, de charlas, de mucha burocracia, pero a mí me interesa mucho saber tú qué piensas sobre, porque a mí me hace mucha gracia este proceso tan largo en padres adoptivos que nosotros como padres biológicos no tenemos y que deberían hacernos ese test de idoneidad a muchos padres biológicos, que ser padres es un deseo pero no es un derecho, ¿no? Exacto. Sí. A ver, el proceso de adopción es largo dependiendo de las circunstancias, de la comunidad, del momento y de un montón de cosas. Pero lo primero que se asocia, ¿no? al momento de quiero adoptar es, ¡guau! Madre mía, eso es imposible. Esto es enseguida la frase Sí. que le sigue. ¿Pero por qué? Porque la mayoría, no sé, me voy a inventar, pero el 90% de las familias que se ofrecen a la adopción quieren un bebé. Un bebé por los estereotipos, ¿eh? Si es rubio y, perdonadme, no estoy describiendo, rubio con ojos azules, un bebé sano y un bebé perfecto. Sí. Desgraciadamente, ese perfil de niños no están en el sistema de protección. En el sistema de protección es un abanico completamente distinto, ¿no? Son niños que han sufrido, son niños que en la mayoría de los casos han nacido con un síndrome de abstinencia, en la que posiblemente en muchos casos se les suministra metadona de bebé, son niños que han sufrido violencia de todo tipo. ¿Tú estás abierto a adoptar a este perfil de niños? No. Claro. Esto no. Entonces espera si llega, porque es que igual no llega, porque es que igual el bebé que tú idealizas no está en el sistema de protección, igual no, seguro. Entonces, la realidad, o sea, tú quieres ser padre adoptivo, nosotros queríamos ser padres de un niño que ya existiera, punto.
no pedir un niño a la carta. Tú querías ser papá de un niño que ya tiene... Lo que pasa es que nosotros desconocíamos ya un poco todo esto. Yo soy intérprete de lengua de signos y nos abrimos, oye, aquí pone que si tiene discapacidad auditiva, y dijimos, ay, por supuesto, ¿por qué no? Y sin saberlo nos estábamos metiendo se llama adopción por necesidades especiales, ¿no? Que hay una serie de características que tú solicitas, marcas, que te abres a esta adopción. Y ya nos llamaron y nos dijeron, oye, ¿os habéis abierto a discapacidad auditiva? Y a esto, ¿no? Y a esto, ¿no? Y a esto. Claro que sí, o sea, queremos un hijo, da igual cómo sea. Lógicamente, o sea, tú marcas hasta dónde y me parece también razonable, quiero decir, yo no estoy capacitado para determinadas cosas, claro, pero hasta dónde íbamos a llegar lo marcamos, y esa es una realidad que no es general. claro. Lo general es un bebé, y cuanto más pequeño mejor, y si se puede parecer a mí, aún mejor, pues chica, pues a esperar. Y es que es así, Sí, es que es así. No, claro, que eso te iba a preguntar, Vicente, porque antes de la intro de Cris hemos hablado todo el rato de adopción nacional, porque el tiempo de espera, ¿no? O sea, ustedes, el tiempo de espera que 6 años estuvisteis hasta que... Sí, a fecha de hoy es mucho menor, por necesidades especiales, ojo. Sí, no, O sea, me refiero que estuviste sí, como 6 años esperando, ¿no? Sí. A vuestro hijo, pero ¿os planteasteis en algún momento otro tipo de adopción? ¿Otra alternativa? A ver, nosotros, sinceramente, como pareja homosexual que somos, en la adopción internacional creo que teníamos opción por aquel entonces a un solo país, porque, claro, nuestro matrimonio no es bien visto en un montón de países. Entonces, sí o sí la nacional, y la otra vía era la gestación subrogada, explotación reproductiva, como queráis llamarla, que en ningún momento nos la planteamos. Por supuesto que no, está lejos de nuestros principios y no. Queríamos ser padres de un niño que exista, como he dicho antes, y que necesitara una familia. Y ahí, desgraciadamente, los centros residenciales están llenos de ellos. ¿Cómo fue ese momento cuando te dieron a tu hijo? ¡Guau! Es una locura. Es una locura. Es que es imposible describirlo, ¿no? Describirlo. Y además fuimos a la... Se te ha iluminado la cara, Sí. Vicente, Sí. con recordarlo. Es que es imposible no emocionarse recordándolo. ¿Dónde nació Vicente? En Valencia, son En Valencia. valencianos. Son valencianos los dos. Fuimos a la casa de acogida y justamente el acogedor se lo había llevado estaban por ahí de paseo. Bueno, perdona, como es ese momento que te llaman para decirte... Bueno. ¡Guau! Bueno. Eso Claro, ya porque la es, espera a esa llamada. Claro. Toda la vida, todo estaba en torno a esa llamada. Claro, porque nos hemos ido justo al último fotograma de la película de Finn, ustedes en el encuentro, pero ¿El proceso? volviendo al proceso, cuando como tú bien dices, describes allí el niño, ¿no? Como que me parece importantísimo reseñar eso de, bueno, hasta aquí puedo llegar porque soy responsable y sé hasta Exacto, dónde yo como exacto. padre puedo ofrecer, ¿no? Exacto. Con esas necesidades que los niños pueden traer encima. Correcto. Me parece eso fundamental, un requisito indispensable. Pero durante todo ese periodo, ustedes como matrimonio, porque uno dice 6 años de una manera bastante liviana, pero colega, pégate 6 años de tu vida mirando, no sé si por correo, una llamada telefónica. Es como salvando distancias, como la mamá que busca un bebé y no consigue el embarazo y vuelto Sí. un mes y otro mes. Cuando por fin llegas ahí, ese proceso, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vivieron? ¿Tuvieron altibajos, una montaña rusa? Fue... Yo recuerdo... Y entre vosotros, Entre como vosotros pareja. como pareja, claro. O sea, yo soy la ansiedad pura. Tú eres un Y cagaprisa Óscar como yo. era sí, es que Tú yo pa' ayer siempre en las todo. adopciones lo quiero ya en el momento. Yo siempre lo comparo como te vas a ver, estás deseando que salga una película en estreno, te vas al cine, te compras la taquilla, la entrada, las palomitas Y no te dejan dicen comer. En la que dentro puerta. de 6 años La puedes verás. ver. Ay, qué buen es- símil, me encanta. Esto es ser padre adoptivo. Entonces, Madre mía. yo recuerdo ver escaparates de ropa de niños y ponerme a llorar en el escaparate.
O sea, lo mío rozaba la patología, ¿verdad? No, O sea, escúchame. horroroso, Que sí, que te creo. insoportable. Que te Yo no sé, creo. o sea, Porque además eso era una bomba. Yo nos era... metemos en un bucle de esas ansias por ser madre, padre, que bueno, que vuelvo a decir, salvando las distancias, pero quizás puedo empatizar contigo porque a mí me costó muchísimo tener a mi primer hijo. Y también, evidentemente, no es lo mismo, pero es esa sensación de ansias, de desconsuelo, de Dios mío, con todo el amor que yo tengo, tiene que salir, esto se tiene que dar. Y veía un bebé, una embarazada, un carrito, me lo imaginaba Qué conmigo, mal. soñaba Yo creo con ellos. Yo creo que no es tan diferente, o sea, honestamente yo pienso No, que yo no es tampoco tan lo veo tan diferente, porque al diferente. final lo que tienes es Entiendo, un deseo entiendo, muy Vicente. muy grande de ser. Yo pensaba, ¿habrá de ser nacido? padre, ¿Ya de ser estará, madre. ya Claro. estará vivo? Y claro, yo pensaba, ¿dónde estará criándose? ¿Estará cerca de casa? Claro, para mí eran tantísimas preguntas. Y luego es que estaba a 2 kilómetros de nuestra casa, viviendo. Bueno, pero te Claro. he hecho esa pregunta y necesito que me conteste. Pero- ¿Cómo fue ese momento? Pero un momento, antes de... Perdón. Quiere ir al final, que haga prisa. Una caga prisa. Te van dando información durante la espera, te dan una foto, te dan... No. O sea, tú lo conoces ahí, es la cita ciega Sí que de es tu cierto vida. que durante esos 6 años tú no estás esperando los 6 años la llamada. Los 3 primeros años es un Protocolo. tiempo ausente de tiempo, Burocrático, burocrático. Entonces, cuando empiezan ya un poco a estudiarte, te llaman, cursos, que es un poco lo que estabas diciendo. En el momento que ya tienes el certificado de idoneidad, ahí ya sabes que tu paternidad depende de una llamada, ¿no? Y, o sea, lo mío de verdad era... me daba miedo ducharme por si me llamaban en ese momento. O sea, rozaba Ay, la ay, locura. ay, ay. Y cuando nos llamaron, bueno, felicidades, sois padres. Bueno, ¿qué es un niño o una niña? Yo hice 2 preguntas, niño o niña, y qué edad tenía. Es lo único que yo quería saber. Y me salí del trabajo, que estaba en el trabajo, me fui al trabajo de Óscar. Él en ese momento estaba trabajando en Zara, nos metimos en los probadores de Zara, nos abrazamos llorando los dos. Ay, Fue una Dios, tengo la locura. piel de gallina. Una locura. Qué bonito. Una locura. En vez de melones teníamos que haber traído Kleenex. Con perdón. total. Y en el momento que vais a por él, bueno, que tiene que ser, vamos. Claro, ahí tienes ya todos los miedos, ¿no? Pues ya Madre ahí mía, ya ¿seré sí que capaz? están, seré capaz, estaré a la altura porque encima ya te han contado la historia. A ti te cuentan la historia, tú aceptas o no aceptas esta situación, esta adopción, y una vez aceptas y firmas es cuando te enseñan una foto. Entonces, ya vimos la foto y nos dijeron, ¿queréis conocerle? ¿Y ahora? Sí, venga, vamos. Y, o sea, no dábamos crédito, que no sabíamos, que nos metimos en el metro, nos perdimos, bueno, una locura. Claro, y nerviosísimos. llegamos a la familia de acogida, allí donde estaban, y nosotros solo hacíamos que buscarlo, ¿no? Por algún modo. Y resulta que se lo había sacado el acogedor, estaba paseando. Y la señora, venga, es muy comilón, ¿no? Está un poco describiendo, pero yo quiero verlo, yo quiero verlo. Y ya cuando apareció con El acogedor, ¿no? con el acogedor, fíjate que estaba malísimo, o sea, tenía un catarrazo tremendo. No, el niño, porque normalmente somatizan los cambios, ellos, Claro. ellos, es que eso está ahí, la biología está ahí. Y era otro cambio que Pero iban qué a difícil sufrir. preparar a un niño de 14 meses, que fue cuando le recogiste, para esto, ¿no? Para este momento. Sí, Sí. pero es que eso un bebé lo sabe. Lo palpa. Ya. Un bebé es que lo sabe. Y es tan importante, tan importante. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el mismo jabón con el que ellos lavaban la ropa para que el niño no sintiera ese cambio de olor, olores, las mismas marcas de comida, y fuimos adaptándola nosotros paulatinamente, pero que ese cambio no sea tan brusco, Claro. ¿no? Que ellos... Eso te lo aconsejan, entiendo, te dan, Sí, te dicen esa exacto, pauta en el sitio, ¿no? Exacto, si tú ahora de repente coges al niño, te lo llevas a casa. Es
como sacarlo de una película y exacto, meterla lo en metes otra. en la bañera, que es lo que suelen hacer la mayoría de como familias. quitarle su olor, ¿no? Le quitas su olor, le pones tu ropita que Ropa. se la has comprado Con y toda la seguro que es ilusión muchísimo y- más ideal que la que traía. Pero es que su ropa es lo Su único identidad. que... Exacto, no le puedes Es lo único arrancar que trae eso de un consigo. plumazo. Ay, por favor, de verdad, Vicente, me estás emocionando verdad, tanto porque no de puedo. verdad, te digo una cosa, o sea, me parece tan impresionante la conciencia con la que haces las cosas Sí, y sí, la es conciencia maravilloso. con la que han recibido a estos niños, o sea, de verdad, Sí. qué bonito. Qué suerte tienen estos Qué, niños de qué teneros. suerte y Mucha qué suerte. bonito y ojalá Te iba a haya decir, mucha Incluso- gente escuchando y sean conscientes, porque yo creo que las cosas que tú estás diciendo hay muchas cosas que la gente ni se plantea. Sí. No. A ver, es que ser padre adoptivo, y es lo que estaba diciendo antes, he puesto el símil del hospital, ¿no? Por lo menos en Valencia hace 9 años, cuando llegó, por ejemplo, Sergio, llegó muy malito, como he dicho, y bueno, fue un nene prematuro y tuvo muchos problemas médicos y asumimos su adopción encantados. Pero tuvimos muchas visitas médicas. Entonces, cuando llega un niño a adopción, cuando llega a nuestra casa, no tiene automáticamente los apellidos nuestros, aún tiene los apellidos biológicos. Entonces, porque entra un proceso burocrático posterior, y en fin. Entonces, nosotros visitábamos, por ejemplo, un hospital de urgencias, ¿no? Porque el nene se ponía malísimo, íbamos a urgencias y por aquel entonces lo llamaban por megafonía Pepito, pues, nombre y apellidos, ¿no? Y se negaban a llamar, oye, por favor, decirle, no lo llaméis por estos apellidos, porque desconocemos si había familia biológica en la Claro. sala de espera. hay que ser prudente. Claro, y entonces nos hemos ido de urgencias porque no han tenido esa sensibilidad a buscarnos otra sala de espera, otra urgencia, cuesta a que nada. tengan esa sensibilidad. Y no, yo es que tengo que llamarlo así porque es que el niño se llama así. No, vamos a ver, no. Claro. No Los la protocolos, podemos hijo, de jugar verdad. así. Claro, O sea, Esa sensibilidad falta, y falta en centros de salud, en centros escolares. Los centros escolares tienen que estar preparados y sensibilizados con el trauma, con lo que estos niños llevan. Si a mi hijo lo pones castigado cara a la pared, él lo va a sentir como un abandono. Y es que eso lo tienes que saber tú, que eres docente. Es Sí, que lo sí. tienes que saber y te tienes que formar para ello. Entonces, es que son muchísimas además, cosas. pero además en Es un que son colegio, o sea, muchas, te quiero decir, muchísimas cosas. en un colegio que falten estos recursos es que no tiene cabida. Pues falta. Pues faltan. Muy fuerte. Desgraciadamente es así. Además, algo tan Faltan. sencillo como lo que tú comentas del centro de salud, no cuesta nada. Es por el bienestar de un menor. Por ahí, o sea, lo que prima es el niño. No te cuesta nada, no va a pasar nada. Di por favor esto. O sea, a veces también yo creo que nos cuesta abrir un poco las miras y pensar, ostras, es tan sencillo como cambiar 3 cosas en el cole, Pues, en ciertos exacto, contextos. una mínima formación Exacto. deberían de tener todas las personas que están, pues eso, cara al público y que pueden tener, pues eso, personas adoptadas y que han sufrido y que sufren mucho y que tienen muchos traumas. Yo recuerdo también cuando íbamos a adoptar al pequeño, claro, en nuestra familia no hay barriga. Entonces, esto depende de una llamada de un día para otro y va a ser hermano mayor Sergio. Entonces, fue un trabajo muy continuo. Vamos a adoptar a otro, vas a ser hermano mayor. Y bueno, fue muy paulatino todo y muy, bueno, con un trabajo extra porque no hay barriga, ¿no? No es, mira, lo vas a sentir, claro. pataditas. Esto no existe. Sí, porque además es eso, de verdad, cuando tú traes un segundo y es un proceso para ellos, pero es un proceso que Adaptarse. puede ser, Es un claro, proceso cuando es visual. biológico es visual, Es lo pueden visual. tocar, lo pueden oír, incluso, o sea, Sí, te quiero decir, madurativo. Él va siendo consciente de que Sí. va a venir alguien que te va a robar Exacto. protagonismo, que vendrá en Exacto. casa, Claro, porque en también hay que nuestro tener en caso no cuenta es así. su cabecita. exacto. Él, lo muy positivo que tuvo este segundo proceso de adopción es que Sergio vivió
todos los pasos que hicimos para que él viniera a casa, ¿no? Entonces, oye, pues tenemos una charla, van a venir a casa. Lo involucraste, ¿no? Exacto, él formó parte. Pero lo hicimos quizás también que él estaba tan orgulloso de que iba a ser hermano mayor en algún momento de la noche a la mañana, y así fue, que estábamos en el médico y lo estaba auscultando y dijo él, todo orgulloso, voy a ser hermano mayor. Y la médica me mira, en plan, ¿sí? ¿Volvéis a adoptar? Y ya, porque... Ya sabía, La médica ya sabe la historia. Ya sabes, volvéis a adoptar, sí. Y encima dice, pues espero que se porte tan bien como tú si no lo devolvéis. No te creo. No te creo. No me lo puedo creer lo que me estás contando. Te lo juro. No puede ser. Te lo juro. Eso a mi hijo. Manu está flipando. O sea, La me tiró por el médico. tierra. O sea, parecía que Sí, sí, habíamos sí. avanzado algo. luego Delante dijo, del niño, delante se lo del dijo niño, al de niño. volver. No, delante no, que se lo dijo al niño María del Carmen. Directamente se lo dijo Sí, al como niño. si fuera un pantalón de Espero Sara, que se ¿sabes? po- Que de sí, sí, verdad, sí, colega. Si no o lo sea, devolvéis, me acabo de o sea, quedar es que helada. no me lo puedo creer. Pues mira, Vicente, bien que haces con lo ¿y que haces qué cada hiciste? día. O sea, ¿qué hiciste ahí? Bueno, me la cargo. No, ahí ya, lógicamente, silencio sepulcral, ¿eh? me rompió absolutamente todo el trabajo que había hecho. ¿Y el niño O sea, qué Claro. dijo? Imagínate. Quedó callado, ¿no? el Entiendo. niño en shock. Claro. En shock. En shock. O sea, claro. con lo difícil que es el trabajo que tú has hecho, todo ese esfuerzo Bueno. de Para que te sentarle, diga de- ahora alguien ajeno no tenga te miedo pueden posible. devolver, que esa opción existe. Esa opción Otra no vez ese existe. miedo. El miedo al abandono pero otra favor, vez. y además Una un cosa. médico, o sea, te quiero decir, es que no siquiera... Perdón. No. Ah, claro. Es que era Victoria, el pobre no se puede aguantar. para Claro, no me poner- jodas. Dale un huequecillo a Manu. Sí, para poner en contexto a la gente es Manu, Sí, aquí que que está está con el flipando en audio, está colores. flipando y él quiere participar de la Exacto. Pero que espera, es una médico. O sea, no, que quiero recalcar que, o sea, para tu hijo es que es una médico. Es que ni siquiera puedes decir, no, es una loca de la calle, ¿sabes? O sea, es un médico quien lo ha dicho, que tiene un cambiaste de pero con médico, todo entiendo. esto... Sí, Ah, vale, hombre, gracias. te lo Claro. juro. Con todo ¿no? esto lo que quiero decir es que tu labor en redes es fundamental. Sí. O sea, queda tanto por andar en tantas cosas y tanto que visibilizar y tanto que nosotros macerar y ser conscientes de lo que hay para esa sensibilidad, para ese tacto que hay que tener, para cómo afrontar una conversación, qué decir, qué no hacer. Sigue ahí porque es que Sí, hay sí. mucho que Muchas hacer gracias. todavía. Sí, o sea, sí, que de verdad. chapo por ti. Y una ¿sabes? pregunta, Vicente, ¿ha llegado ese momento que quizá, o sea, ha llegado ese momento que tu hijo el mayor quiera tener contacto mejor con su familia biológica? ¿Te haya preguntado de qué quiera conocer o saber o...? Aún no. No. ¿Está Aún no, preparado sí que mejor para eso, de que eso él, ocurra? Él ahora con 10 años es consciente, ¿no? Porque hasta ahora él sabía que era adoptado, pero bueno, como sé yo que soy moreno, Sí. llega un momento que tienes que integrar que ese adoptado, ¿no? Lo que significa, Detrás de adoptado hay Claro, una tragedia. ¿qué más hay en la Claro, palabra? claro. Ojo, Sí, procesarlo. porque hay una tragedia. Yo siempre, y además esto también es una frase muy mía, ¿no? Que se me acaba de ir. Pero- Para ser tuya. ¿eh? sí, para ser mía. A veces no era tan tuya. Di otra vez. Me saldrá, ¿no? Sí. Detrás de una adopción hay una tragedia absoluta. Entonces él es consciente. Es más, ahora están 10 años y están dando biología y demás en clase. Y hay o sea, la mamá de un compañero de clase está embarazada de su 5º hijo y acudió a clase con, oye, el embarazo, tal, emociones que siente, una embarazada, esto y lo otro. Y bueno, él vivió esa experiencia en clase de una forma muy chula. Pero llegó a casa y me dijo, papá, tienes que ir a clase y decirles que no todos los niños podemos vivir con nuestra familia biológica. Y dije, Mi niño. ¿tú me lo pides? Voy. Y ahí fui, por supuesto. Muy bien. Y le dije, te vas a exponer a un montón de preguntas. Sí. Lo sabes. Adelante, vamos con todas. Y Mira, allí qué fue. valiente. Qué fuerte. Esto fue bonito. hace un Qué mes. crack. ¿Verdad? Y tu Sí, niño sí. también, perdona. Sí. Sí, un Él gran fue el maestro. valiente. Sí. Él fue. Ambos. Pero Él quería que también se mostrara su realidad. su realidad. Total.
Es y además importantísimo. sin prejuicio ninguno. O sea, Sí. oye, que yo quiero también Sí. vacilar. Es Sí. como ese rollo, ¿sabes? Sí, no, claro, yo o sea, en plan, oye, ¿qué mira pasa? que- Pero o sea, yo tengo esta Pero manera. porque se enorgullece. Claro, Eso es lo bonito de Exacto. esto. Es que se Es que enorgullece hemos porque dado él como- se ha encargado de que se enorgullezca Exacto. de eso. O sea, que esa es la De labor. que no se esconda, que no pasa nada, que soy adoptado y que... ¿Y qué? Básicamente. Sí, qué bonito, Oh, qué Vicente, bonito, de me verdad. O encanta. sea, te voy a tener que interrumpir porque es que se nos ha acabado el tiempo, pero es que No. estoy emocionadísima y la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacer este episodio y estoy tan contenta. Muchas gracias, de verdad. Sí, yo también, muchas, de muchas verdad. gracias por invitarme. No, ¿Te puedo hombre, y a hacer, ti te por puedo hacer venir. una última pregunta antes de Yo que quería eso? otra última pregunta también. Ah, también. Bueno, No pues te entonces vayas, nada, vamos en Vicente, casa. no os vayáis, un poco de paciencia. No, porque yo tengo curiosidad cuando hablabas de... dos preguntas. Cuando hablabas de... Te estás pasando. Estás pasando, Mari Carmen, que una me toca detrás a de mí. otra. Cuando hablabas del encuentro con él, el primer encuentro, entiendo que te deben preparar para ese momento, ¿no? Porque a lo mejor a ti te hubiese encantado, o a lo mejor lo hiciste, no lo sé, llegar con unos brazos abiertos y abrazarle, pero no tenías a lo mejor que hacerlo así porque le asustas, porque él está Claro, en un dirá, ¿quién es proceso. este ser que me quiere coger en brazos? Claro. Que Exacto. poco a ¿Cómo poco... es ese encuentro? ¿Cómo debes hacerlo? Claro, claro. ¿Cómo te medirlo? preparan Claro. para ello. Tener en cuenta que, claro, nosotros cuando adoptamos, nuestros hijos ya andaban, corrían. Entonces te bajas, tienes que estar un poco a su A su altura. ¿Qué tal? Poco a Claro, tu poco. instinto es abrazarlo, Exacto. pero lógicamente te puedo dar un abrazo. Te preguntan, ¿no? Exacto, o nos chocamos y te tienes que quedar con eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que ese momento lo tienes muy idealizado. Después, o sea, tú sabes que es tu hijo porque te lo han dicho unos papeles, así lo ponen en ese Sí, momento, tú acabas sí. de firmar, pero tú no lo sientes tu hijo. Todavía, ojo. exacto. Claro. Claro. Esto llega con el tiempo. Eso, ese instinto paternal, ¿no? Esto no llega, es un desconocido. Yo recuerdo 3, 4 meses, o sea, después de 3 o 4 meses estaba duchándolo al mayor, a Sergio, y oye, Óscar, este niño... Y Óscar me dijo, este niño es tu hijo. Pero yo no lo podía llamar mi hijo porque no lo sentía. Wow. Increíble. Me parece súper valiente que lo hayas dicho porque... No lo sentía y claro. cuesta sentirlo. Es que ser padre adoptivo es un proceso. es vincularse al hijo de otros. Y es que es así. Y Pero- es un desconocido. Y el pequeño, fíjate, el pequeño nos costó mucho tiempo. Más que con el Adaptarse, primero. masticar. Mucho más. Ah, sí, ¿eh? Porque es que Sergio era muy bueno, lo puso muy fácil y bueno, pero el pequeño llegó con una personalidad arrolladora, o sea, era un tsunami, le faltaba colgarse por las lámparas, literal. Y como no habíamos vivido Claro, esa te paternidad descolocó. de esa forma, Claro. nos descolocó. O sea, yo recuerdo llorar, decir, Esa ¿qué es hemos la- hecho? Esa es la pregunta que yo te quería hacer, porque nosotros como madres llegamos a un momento, yo lo repito en cada episodio creo ya, o sea, que soy muy pesada, pero que llegamos a ese momento de en plan, colega, a lo mejor no estaba preparada para ser madre, o ¿dónde cojones me he metido yo con 3 niños? ¿En qué momento de la vida yo he pensado 3 niños? Vosotros, aunque no sea políticamente correcto, porque quizás como no te puedes arrepentir porque lo has luchado, lo has buscado, pero has llegado a ese punto de que hayas dicho, me cago en la puta, ¿dónde cojones estoy? ¿Sabes? Con 2 niños, ¿sabes? Sí. En un momento dado de una rabieta o Hasta- de un... No sé, Sí, o de sobre un... todo al principio. Al principio, ya te digo, es que el pequeño era una locura. O sea, yo recuerdo el primer día, o sea, tú imagínate meterte un niño en tu casa que corre, te lo echa todo abajo, cogió la basura, la resturreó Es el por toda segundo, la ¿no? casa. El segundo. Sí. El segundo. Sí. Y esto es que no lo habíamos visto en la vida. Es que Sergio jamás abrió un cajón. Claro. Y dijimos, What is- ¿qué hemos hecho? Claro, es que si hubiese sido al revés, hubiese sido mucho más Claro, fácil. más fácil. ¿Qué Con hemos unas hecho? Las expectativas. Que, Y ¿sabes? ese sentimiento de sentirlo tu Claro, hijo. ¿sabes una madre cosa, mía, Sergio? ahora- Sergio, Vicente, que yo creo que muchas veces nos enfocamos en los niños, pero también hay que ver el proceso adaptativo de ustedes como padres. Sí. Ponerte aquí una etiqueta de ahora soy papá ya, por mucho que tú estés mentalizado, es como un poco como Pero nos no, pasa a nosotras. eso te iba a Nosotros somos decir. madres,
¿vale? Lo llevas dentro, no sé cuánto, toda la parafernalia, pero en muchas mujeres que necesitamos un proceso de adaptación, de vínculo con el niño, ¿sabes? Que cuesta encajarlo, que... Por eso te digo que a veces también nos enfocamos solo en los niños, pero ustedes también necesitan un proceso en paralelo de adaptación, para ¿no? ese Total. sentimiento, de abrir la puerta, ver a aquel niño en la cunita, es mi hijo. Ojo, ¿eh? Y tu cabeza, de verdad adaptarse, tu corazón. Y luego nuestra obsesión es de, claro, 6 años esperando y Claro, deseando escuchar todo colmarle, papá. claro, Y sí. llega el niño y es papá, papá. Y estás todo el día, papá. Y el niño, Pero por como Dios, estás- pero Claro. si eres un secuestrador, si es que es claro, verdad. me claro. acabas de Pero, ¿qué secuestrar, estás es diciendo, verdad. pedazo de estúpido? Sí. Me has arrancado de mi familia, Sí, porque exacto, para ellos la familia exacto. acogedora es su familia. Claro, Claro, por habrás supuesto. sentido mucho rechazo Y mira- durante mucho tiempo. Entonces, para ti eso, ¿cómo lo viviste? O sea, Eh, mm, es que aprendes a darle tiempo a ellos, dártelo tú, a reconocer a tu marido como padre. Es otro proceso de es un adaptación. Qué fuerte, sí, qué fuerte. Que Pero sí, yo te iba que a no decir que somos para mí, conscientes. de verdad, o sea, yo sé porque además como tu experiencia es adoptiva, o sea, es de ser un padre adoptivo, pero muchas cosas de las que tú me estás diciendo no me parecen tan dispares de otros padres, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros tuvimos un episodio sobre neuromaternal con la doctora Susana Carmona y que está haciendo muchos estudios sobre el cerebro de las madres, cómo cambia cuando estamos embarazadas, pero es que el cerebro de los padres también. Y el cerebro Esa de los padres oxitocina cambia que generas cuando estás con el niño, te genera... Exacto. Te Con hace un el- vínculo Ajá. químico con tu hijo. Te cambia el cerebro. Sí. Con el roce, con la presencia, Con la interacción. con la vinculación, ¿sabes? Entonces, ustedes también lo pasan y no me parece tan diferente porque también cuando tuvimos, es que me están viniendo Sí, un montón de claro. referencias, pero cuando también estuvimos con Raúl Mazana, no sé si se acuerdan, que él decía, es que claro, ustedes tienen la barriga, Sí, es que nos mi llevan mujer tenía ventajas, o sea, sí. tú lo sientes, lo tienes aquí, y entonces, pero esos padres, aunque sean biológicos, ellos empiezan a procesarlo y a vincularse una vez el bebé está afuera, ¿sabes? Y también van por ese proceso de, vamos a ver, ¿este quién es? ¿Sabes? Y este es Total. mi hijo, ¿eso qué es? ¿Sabes? Sí, a las familias que tenéis hijos biológicos os cuesta incluso más reconocer esto, ¿no? Claro. Sí. Yo he conocido madres Sí, porque no se de dice. hijos biológicos, decir, es que cuando me pusieron el hijo aquí, yo no lo Sí. reconocía a mi hijo. Sí. Y es un poco lo que a mí me pasó, pero parece como que vuestra pasa. maternidad es más tabú. Es más- es más está tabú. peor, Sí. mal dicho. O sea, está como, no Sí. lo puedes decir porque yo sé que es lo peor del mundo. Sí, sí. Vicente, y te puedo preguntar, porque tus hijos se llaman Sergio y al segundo le llamas Peque. Sí. ¿Nos puedes A ver, explicar por qué? realmente... Porque al segundo le cambiaste el nombre, ¿no? A ver, sí, a Sergio le cambiamos el nombre, pero porque también nos lo recomendó también una profesional en ese momento, oye, que tiene un nombre muy característico, bueno, se llamaba, perdón, entonces tiene un nombre muy peculiar, tenéis que cambiárselo, en fin. Y en ese momento nosotros jamás hubiéramos pensado en cambiarle el nombre porque es el nombre que decidió su madre y bien decidido Porque estaba, se ¿no? identificaba con ese nombre también, ¿no? O sea, quiero decir, ya Sí, respondía, ¿no? ya respondía a ese nombre, porque claro, tenía 1 año y medio y era una decisión, sobre todo era una decisión de su madre y eso, ante todo, es que no nos lo hubiéramos planteado jamás y no nos lo habíamos planteado. Es más, es que allí nos dijo, ¿cómo le vais a llamar? Para apuntarlo. Y nos miramos Óscar y yo y dijimos, no sé, ¿te gusta Sergio? Y Óscar dijo, me parece bien, pues Sergio, pues Sergio. Y lo que pasa es que el proceso judicial después, posterior, tardó bastante tiempo y aún llegamos a poder conversar con Sergio sobre esto, ¿no? Mira, tu madre te puso... Nos dijeron de ponerte otro nombre, ¿Pero te por qué os lo pusimos Sergio. recomendaron? ¿Por qué os lo recomendaron? Por lo por- peculiar del nombre, ¿no? Y Dice. por la peculiaridad de la situación. Ya, Era un comprendo. poco más... Más heavy, era recomendable complicado, más sí. anonimato. Sí, la antes. situación en concreta Entiendo, nos lo recomendaron. entiendo. Y Vale. entonces, en ese momento, le dijimos, bueno, te ponemos Sergio. Y dice, mira, pues mira, el que a vosotros habéis decidido y el que decidió mi madre. Y se llama Sergio.
Ah, qué bien. Y así lo decidió Chico él. inteligente. Muy bien. Y al pequeño no decimos su nombre en redes porque, bueno, una de nuestras, un poco nuestro objetivo es que a nuestros hijos no se les reconozca. Es decir, tú te puedes llevar a mis hijos por ahí al parque y nadie va a decir, son los niños del hilo rojo. Pero lógicamente cuando estamos Óscar y yo pues nos reconocen, Claro. es impepinable, ¿no? Y nos pasó una situación muy peculiar una vez, una chica que nos seguía, y la verdad es que siempre nos dicen cosas maravillosas pero esta chica empezó, ostras, qué fuerte, eres Sergio, Sergio, y lo cogía y le tocaba la cara, Sergio, eres Sergio, pero qué fuerte. Y entonces esa situación No te gustó. nos gustó. No, te entiendo perfectamente. Entonces al pequeño no hemos dicho el nombre por si pasa algo. Claro. No le pueden, Pues no se haces pueden bien. ni siquiera dirigir a él. Entendido. Porque Vale. es que empezamos en redes y no sabíamos la dimensión Pero que el esto iba a peque coger. si mantiene su nombre... Sí, biológico. Sí. Sí. Bueno, nos encantaría Bueno, ya, seguir. Bueno, pero llevamos estaríamos aquí media de hasta episodio. 8 años aquí hablando con este señor Ay, tan maravilloso. He recordado la frase. Venga, ¿cuál es la frase? Dila. No me olvido de la profundidad de esta tragedia y el orgullo de este privilegio. Ay, mi madre, voy a llorar. Madre mía. Bueno, y con esto hasta el domingo que viene. Yo también. Es mía. una tragedia lo que han sufrido ellos, pero es un privilegio poder estar Me encanta tu viviéndolo. frase. Sí. Es un privilegio total. Para bonito. tatuársela. Sí. Sí. Qué bonito. Maravilloso. Jo, millones Muchas de gracias, gracias, Elena. Vicente, A de vosotras. verdad. Gracias. Sergio, Vicente. He dicho tantos nombres. Oscar. Vicente Peque. Nos vemos. Muchas gracias por venir. Gracias. Por contar Nada, tu a Y por vosotras. historia. enseñarnos tantas A cosas. vosotras, de Por verdad. compartirlo, Muchas por gracias, compartir de todo. verdad. Muchas gracias. Ojalá Bueno, más gente pues, como tú, fíjate. Wow. Ostras. Sí. Pues, mil Y que gracias. aprendan. Y de como verdad. Óscar, el pobre, que también, Sí, ¿eh? que también toca por esto. Muchas gracias. nos vemos en el siguiente Hasta el episodio. próximo episodio. Gracias. Besos. Chao, adiós. Adiós.